Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N, el drama y por supuesto, el chismorreo del mundo del espectáculo turco nunca descansan. QU Copyright Emociu superíndice 3N tenerlos a QU. Hoy prepúrense porque les traigo un bombazo, una exclusiva que estoy incendiando las redes y que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan esa chispa que saltó superíndice 3 entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues, parece que las brasas aún estuvieron encendidas, pero no de la forma que muchos esperaron. Hoy vamos a hablar de venganza, de celos y de un tal Ozan Koc que al parecer, ha encendido la mecha de una explosión superíndice 3N que nadie vio venir. Como lo oyen, Can Yaman explota. ¿Y la razón superíndice 3N? Demet y su ex, Ozan. Rense que esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles lo importante que son para mí. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de enterarse de todos los secretos de sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir investigando y traigo copyright dándoles la mejor información superíndice 3N. Ahora vamos al salseo. Hace ya bastante tiempo que Can Yaman y Demet Özdemir nos enamoraron con su química en la pantalla. Ay, Erkencikus. Q copyright en no suspiru superíndice 3 con esa historia de amor, con esos momentos tan especiales que compartieron como Can y Sanem. La verdad es que muchos de nosotros secretamente queríamos que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y por un momento pareció superíndice 3 que a su serua. Las miradas, los gestos, los rumores, todo apuntaba a que había algo más de ese que una simple amistad entre ellos. La conexión entre Can y Demet era innegable, palpable a través de la pantalla. Los fans de Erkencikus se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando la confirmación de que el romance que veían en la ficción se había extendido a la vida real. Incluso se crearon perfiles dedicados a recopilar pruebas de su amor comparando gestos, miradas y comentarios que parecían revelar una conexión mucho más profunda que la de simples compañeros de trabajo. Pero la vida, como ya sabemos, es una caja de sorpresas. Y el destino tenúa otros planes para nuestros queridos Can y Demet. Sus caminos se separaron, cada uno siguió superíndice 3 su propio rumbo y aunque siempre quedó superíndice 3 esa espinita clavada en el corazón superíndice 3N de muchos fans, la realidad es que ambos rehicieron sus vidas. Las razones exactas de su separación nunca fueron completamente aclaradas, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a las diferentes ambiciones profesionales de cada uno. Lo cierto es que de un día para otro, la magia que tanto había cautivado a los fans se desvaneció, dejando tras de sí un vacío que aún hoy muchos lamentan. Can se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca. Demet encontró superíndice 3 el amor en brazos de Ozan Koc, un reconocido cantante turco. Su relación superíndice 3N pareció a su superíndice 3 lida, estable y llena de amor. Incluso llegaron al altar y celebraron una boda de ensueu más menos o que fue cubierta por todos los medios de comunicación superíndice 3N. Pensamos que habían encontrado su final feliz. La boda de Demet y Ozan fue un evento de gran magnitud en Turquía, con la presencia de numerosas celebridades y una cobertura mediática exhaustiva. Las fotos de la novia radiante vestida con un espectacular diseño, y el novio visiblemente emocionado, inundaron las revistas y las redes sociales. Parecía que Demet había encontrado finalmente la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Ozan, con su carisma y su talento musical, parecía ser el complemento perfecto para la exitosa actriz. Pero, oh sorpresa, unos meses nos enteramos de la noticia bomba, Demet y Ozan se separaban. De repente sin previo aviso. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a problemas de convivencia y a la falta de tiempo para dedicarle a la relación superíndice 3N debido a sus apretadas agendas laborales. La noticia de su divorcio causó un gran impacto en el mundo del espectáculo turco. Después de una boda de cuento de hadas, nadie esperaba que su relación terminara de forma tan abrupta. Los rumores sobre infidelidades, problemas económicos y desacuerdos sobre el futuro de su relación no tardaron en circular,
alimentando aún más la curiosidad y el morbo de los medios y del público. Sin embargo, tanto Demet como Ouzhan optaron por mantener silencio sobre los motivos de su separación, evitando alimentar la polémica y protegiendo su intimidad. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos amigos. Porque al parecer desde que Demet y Ouzhan rompieron, han surgido una serie de acercamientos entre ellos que han levantado sospechas y que han provocado, según fuentes cercanas a Kanyaman, una explosión superíndice 3N de celos en el actor. Este es el verdadero punto de inflexión en nuestra historia. Después del divorcio, los rumores de una posible reconciliación entre Demet y Ouzhan comenzaron a cobrar fuerza. Se les vio compartiendo cenas en restaurantes discretos, paseando por las calles de Estambul y, según algunos testigos, intercambiando gestos de cariño que sugerían que la chispa entre ellos aún no se había extinguido. Estas noticias, como era de esperar, llegaron a oídos de Kanyaman, desencadenando una serie de reacciones que, según nuestras fuentes, han sorprendido a muchos. ¿Qué copyright ha pasado exactamente? Pues bien, se dice que Demet y Ouzhan han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, paseos e incluso, según algunos testigos, demostraciones de afecto en público. Esto obviamente ha hecho saltar las alarmas y ha despertado la curiosidad de todos los que seguimos de cerca la vida de estos famosos. Las fotos borrosas y los vídeos de baja calidad que circulan por las redes sociales alimentan aún más la especulación. ¿Es un reencuentro amistoso? ¿O hay algo más profundo detrás de estas citas? Las opiniones están divididas entre los fans de Demet y Ouzhan, algunos deseando fervientemente su reconciliación, mientras que otros creen que es mejor que sigan caminos separados. Pero, ¿du superíndice 3D entra Kanyaman en todo esto? Aquí viene lo bueno. Al parecer Kan nunca ha superado del todo su historia con Demet. A pesar de que ha tenido otras relaciones y de que ha intentado seguir adelante con su vida, siempre ha guardado un cariño más menos o especial por la actriz. Y verla ahora acercándose nuevamente a su exmarido, ha despertado en con diéresis copyright sentimientos que creo adormidos. Kanyaman, a pesar de su éxito internacional y sus múltiples romances, nunca ha ocultado su admiración y cariño por Demet. En varias entrevistas ha reconocido la química especial que existía entre ellos durante el rodaje de Erkencikus, y ha admitido que guarda un recuerdo muy especial de esa etapa de su vida. Ver a Demet acercándose a Ouzhan, según nuestras fuentes, ha removido viejas heridas y ha despertado en él sentimientos de celos y arrepentimiento. Las fuentes cercanas a Kan aseguran que el actor es furioso, que se siente traicionado y que no entiende por qué copyright Demet dando una segunda oportunidad a una relación superíndice 3N que según con diéresis copyright L. no tiene futuro. Incluso se rumorea que ha intentado contactar con Demet para hablar del tema, pero que ella se ha negado a responder a sus llamadas y mensajes. La furia de Kan, según nuestras fuentes, no se debe solo a los celos, sino también a la sensación de haber perdido una oportunidad única con Demet. Algunos incluso sugieren que Kan siempre ha creído que en el fondo, Demet sentía lo mismo por él, y que su relación con Ouzhan fue una especie de relación de rebote o una forma de llenar el vacío que él dejó en su vida. El hecho de que Demet no responda a sus llamadas y mensajes solo ha exacerbado su frustración y su sensación de impotencia. Y aquí es donde entra en juego la palabra venganza, que mencionó copyright al principio del vídeo. Porque al parecer Kanyaman no estuvo dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Según las mismas fuentes, el actor estuvo planeando una estrategia para recuperar a Demet y demostrarle que con diéresis copyright, él es el hombre que realmente la merece. La idea de venganza puede sonar un poco dramática, pero en el mundo del espectáculo, donde las emociones a menudo se exageran y los dramas personales se convierten en noticias de primera plana, no es del todo descabellado. Kanyaman, según nuestras fuentes, está decidido a demostrarle a Demet que él es la mejor opción para ella, y que la relación con Ouzhan es un error que está a punto de cometer. ¿Qué copyright tipo de estrategia? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Se habla de que Kan podrá estar preparando una sorpresa para Demet, un gesto romántico que la deje sin palabras y que la haga replantearse su relación superíndice 3N con Ouzhan. También copyright N se dice que podrá estar buscando la forma de coincidir con ella en algún evento público para poder hablar con ella cara a cara y expresarle sus sentimientos. Los rumores sobre la estrategia de Kan son variados y a menudo contradictorios. Algunos sugieren que está planeando una aparición sorpresa en un evento donde Demet estará presente,
con la intención de declararle su amor públicamente. Otros creen que está trabajando en un proyecto que le permita coincidir con Demet en el set de filmación, creando así la oportunidad perfecta para reconectar con ella. También se habla de que está preparando una sorpresa más personal, como una carta o un regalo significativo que le recuerde los momentos especiales que compartieron juntos. Pero por supuesto todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que nadie sabe con certeza copyright esto pasando por la cabeza de Can Yaman y les son sus verdaderas intenciones. Lo que es cierto es que esta situación superíndice 3n ha generado una gran expectación superíndice 3n entre los fans de ambos actores y que todos estamos ansiosos por ver superíndice 3mo se desarrolla esta historia. En el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se mezcla con la ficción, y los límites entre la vida personal y profesional se difuminan. Es difícil saber qué parte de esta historia es verdad, qué parte es exageración y qué parte es simplemente invención. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la supuesta explosión de celos de Can Yaman ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkencicus, que sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, quiero dejar claro que todo esto es solo una versión superíndice 3n de la historia. Es posible que las cosas no sean exactamente como las estamos contando y que haya otros factores que es tu copyright n influyendo en esta situación superíndice 3n. Es importante recordar que somos simples observadores de una historia que se desarrolla ante nuestros ojos, y que solo tenemos acceso a una pequeña parte de la verdad. Es posible que Can Yaman no esté tan furioso como se dice, o que Demet no esté tan decidida a reconciliarse con Oğuzhan. También es posible que haya otros personajes involucrados en esta historia que aún no conocemos. También copyright n es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Nosotros como espectadores podemos opinar y especular, pero debemos respetar sus decisiones y no juzgarles por sus actos. Al final del día, la vida personal de Can y Demet les pertenece a ellos, y nadie más tiene derecho a entrometerse en sus decisiones. Podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y seguir de cerca sus carreras, pero debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Lo que podemos hacer es disfrutar de este culebro superíndice 3n turco que se estu desarrollando ante nuestros ojos y seguir de cerca cada uno de los acontecimientos que puedan surgir en el futuro. Porque, seamos sinceros, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen drama amoroso? La vida de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo público, y nosotros, como espectadores, nos convertimos en testigos de sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. El drama amoroso entre Can, Demet y Oğuzhan es solo un ejemplo más de cómo la vida real puede ser tan apasionante y emocionante como cualquier telenovela. Así que mis queridos amigos, tu copyright nanse atentos a las superíndice 3 y más actualizaciones porque les aseguro que esta historia aún no ha terminado. Y yo por supuesto estaré copyright AQ para contarles todos los detalles. Les prometo que seguiré investigando a fondo cada rumor, cada pista y cada declaración, para traerles la información más precisa y completa sobre este triángulo amoroso que está revolucionando el mundo del espectáculo turco. No se pierdan mis próximos vídeos, donde les revelaré nuevos detalles y les mantendré al tanto de cada giro y cada sorpresa que esta historia nos depare. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta explosión superíndice 3n de celos de Can Yaman al ver a Demet Özdemir acercándose nuevamente a su exmarido, Oğuzhan Koç. Hemos explorado los rumores sobre una posible venganza por parte del actor y hemos analizado las posibles estrategias que podría estar planeando para recuperar a Demet. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad podrá ser muy diferente. Hemos desglosado cada uno de los elementos de esta historia, desde los orígenes del romance entre Can y Demet hasta los rumores de reconciliación entre Demet y Oğuzhan, pasando por la supuesta furia de Can y sus planes de venganza. Hemos analizado cada detalle, cada rumor y cada especulación, intentando separar la verdad de la ficción y ofreciéndoles una visión lo más objetiva posible de esta compleja situación. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este salseo turco. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por su apoyo y por estar siempre AQ, del otro lado de la pantalla. Sin ustedes, este canal no sería posible.
Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son la razón por la que me esfuerzo cada día por traerles la mejor información y el mejor entretenimiento del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3N para estar celoso? ¿Piensan que Demet deberá darle una segunda oportunidad a Oğuzhan? ¿O creen que deberá volver con Can? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Sus comentarios y sugerencias me ayudan a crear contenido que sea de su agrado y que les mantenga informados y entretenidos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Cada like, cada comentario, cada suscripción y cada vez que comparten mis vídeos, me ayudan a llegar a más personas y a seguir haciendo lo que amo, compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3. Adiós superíndice 3S, mis corazones turcos. No olviden que los quiero con todo mi corazón y que siempre estaré aquí para traerles las últimas noticias y el mejor salseo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.